El tema de hoy es invasiones portuguesa e inglesa en América. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos de la invasión portuguesa e inglesa en América. Se preguntarán, ¿en qué área de América estuvieron presentes los portugueses e ingleses? Aunque los ingleses invadieron muchas partes de América, incluyendo el Caribe, se concentraron en América del Norte, mientras que los portugueses en América del Sur. El objetivo de hoy es determinar las características de las invasiones portuguesa e inglesa en América. Los contenidos conceptuales son comercio, esclavitud y colonia. Veamos los antecedentes. Para que se produjeran los viajes de conquista, colonización, descubrimiento de los portugueses e ingleses, específicamente en América. El mercantilismo, el desarrollo del capitalismo mercantil, que generó las condiciones para mayor comercio entre los pueblos y los reinos europeos, y entre Europa y otros lugares del mundo, por ejemplo, el Lejano Oriente, China, y también el Medio Oriente, a través del Medio Oriente, y lugares de África, por ejemplo. Esto los llevó a realizar viajes para el comercio. La toma de Constantinopla por los turcos, lo que les cortó estos viajes, y buscaron otras rutas. El descubrimiento de América y la conquista española fue importante porque sentó las bases de la llegada de otros pueblos a América, otros pueblos europeos, los portugueses, los franceses, los ingleses, holandeses. Los viajes de Colón, el proyecto, ¿sí? La visión que él tuvo, digamos, para buscar nuevas rutas hacia el Lejano Oriente, a través del oeste, a través del occidente. Veamos algunos aspectos relevantes de Portugal. El rey Enrique el Navegante, así lo llamaban, nació el 4 de marzo de 1394 y falleció el 13 de noviembre de 1460. Fue un importante rey portugués que favoreció la investigación naval, la navegación, el comercio, la enseñanza, y propició el desarrollo de los viajes de Portugal, especialmente e inicialmente en la costa africana del norte, como pueden ver en el mapa, y luego en la costa africana occidental del sur. Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar al sur de África, bordeando la costa occidental de África. Fueron los primeros en llegar a Asia. Vasco da Gama, por ejemplo, fue de los primeros navegantes en esa zona. También Bartolomé Díaz. Los portugueses fueron de los primeros en llegar al continente asiático, a la India, a Japón. Y eso les dio muchas ventajas. Pedro Álvares Cabral era un navegante portugués que descubrió la costa oriental de Brasil y se considera a Pedro Álvares Cabral el descubridor, digamos, de Brasil. Vasco da Gama y Bartolomé Díaz, antes que Pedro Álvares Cabral, descubrieron el paso de África hacia el continente asiático. En la imagen se puede ver la llegada de Cabral a Brasil. Fue importante para Portugal porque no solo llegó a África y al continente asiático, sino a América. Se puede ver en la gráfica una réplica de la carraca de Cabral. Carraca es un tipo de embarcación. Recuerden que en esos años hubo muchas embarcaciones. Por ejemplo, las nao. Por ejemplo, las carabelas. De hecho, las innovaciones tecnológicas, como los barcos nuevos que se movían por viento y no por remos, la brújula, el astrolabio, las armas de fuego, la imprenta, esos fueron avances tecnológicos que facilitaron, digamos, los viajes de los europeos alrededor del mundo. Esta réplica de la carraca de Cabral, la Anunciación. Se puede ver en la gráfica un mapamundi que representa el Tratado de Tordesillas. En Tordesillas, en España, los reyes de España y Portugal se reunieron y decidieron, para no entrar en conflictos o no seguir con los conflictos y evitar nuevos, repartirse zonas de influencia. Y entonces trazaron una línea que iba del norte al sur, a través del Atlántico. Al este de esa línea le tocaba la colonización y evangelización a los portugueses, al oeste a los españoles. El Papa apoyó este tratado. De esa manera Portugal tuvo zonas de influencia, digamos, en África, Asia, y en América, en Brasil, como se ve
en el mapa, aunque en el mapa la parte que les correspondía a ellos era menor, fueron poco a poco extendiendo hasta pues ocupar el territorio actual de Brasil, algo que incluso no motivó conflictos con España. Veamos aspectos relevantes de Inglaterra. De los primeros en llegar a América, los portugueses, antes los españoles, también los franceses. Luego, los ingleses y franceses fueron los que llegaron a continuación. No mucho después. En algunos lugares sí, en otros no tanto. En América del Norte, los ingleses desarrollaron viajes de descubrimiento y colonización de territorios. Giovanni Caboto, por ejemplo, originario de la península de Italia, trabajó para los ingleses y fue uno de los primeros en llegar a estos territorios. Walter Raleigh, Edward Maria Winfield, por ejemplo, fueron de los primeros fundadores, colonizadores del territorio de Norteamérica, al mando de los ingleses. Y estos ingleses se encontraron con pueblos indígenas, con poblados que tenían plantaciones, cultura, lenguaje, relaciones sociales, etc. En la gráfica se ve a un indio y a un poblado en la zona del estado de Virginia, en los Estados Unidos de la actualidad. Hubo relaciones amigables con algunos grupos indígenas, pero no con todos. Y al principio, con algunos fue pacífica la relación, luego se volvió violenta, porque los indígenas reaccionaron ante la conquista que los colonos ingleses hicieron sobre ellos. Hubo muerte de muchos indígenas, hubo masacre como la que se presenta en la imagen. En Virginia, en 1622, también murieron indígenas por las enfermedades que los ingleses trajeron. En la gráfica se ve a William Penn con indios Delaware. También se inicia el comercio de productos como el tabaco, que era un producto americano y que tuvo éxito en Europa. Y la esclavitud. La esclavitud de los africanos. La esclavitud consistía en tomar a otros humanos a la fuerza y hacerlos trabajar. En este caso para los ingleses, en plantaciones de algodón, por ejemplo, y en otro tipo de actividades. Entonces se genera un comercio importante entre Europa y América, incluyendo África. Vean en la imagen que la presencia de los ingleses en Norteamérica inició en la zona del noreste y se fue extendiendo poco a poco hacia el norte, sur y oeste, sobre tierras de los indígenas o de otros reinos europeos, los franceses o los españoles y más adelante los mexicanos, hasta formar Estados Unidos como es en la actualidad. Las consecuencias, la muerte de indígenas debido al choque, a la expulsión, a las enfermedades, la esclavitud, especialmente de los africanos, que fueron traídos de manera forzada desde África hacia América, en este caso América del Norte, la expulsión de los indígenas de sus pueblos, de sus tierras. Nueva cultura en territorios colonizados, una cultura cristiana inglesa, una cultura europea que se impuso a algunos pueblos indígenas o, digamos, se estableció con los colonizadores ingleses. Guerra y rivalidad con españoles porque se enfrentaron a posesiones españolas, así que estos colonos ingleses y estas posesiones inglesas no fueron defendidas por las tropas que rivalizaron con los españoles, especialmente en América del Norte, pero también en las zonas del Caribe y de América del Sur. Pasó algo parecido entre la colonia portuguesa de Brasil y las colonias españolas de América del Sur también. Hubo contrabando. Todos estos aspectos se dieron en los territorios colonizados por los portugueses y los territorios conquistados o colonizados por los ingleses. Otra consecuencia, poder y riqueza para los portugueses y para los ingleses, que los hizo competir, no solo con los españoles, sino con otros reinos europeos, en América y luego en el mundo. Vamos a la hora de la tarea. Compara las conquistas portuguesas con la inglesa. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Comparte tus conclusiones. El objetivo alcanzado ha sido determinar las características de las invasiones portuguesa e inglesa en América. Los contenidos conceptuales desarrollados han sido comercio, esclavitud,
colonia. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.